activismo social en la política juvenil. No sé si tú quieras comenzar, mi estimado. Ay, el activismo social. La política juvenil en México es escasa, si no es que nula. Okay. Bueno, creo que tú has sido testigo, como nosotros. Es muy complicado para los jóvenes lograr involucrarse en las filas de la política, pero una política verdadera, una política de primera línea. Ser actores activos en las soluciones, en los conflictos, en los diálogos de la política para un joven en México es casi imposible. Yo siempre ejemplifico con mis compañeros o con mis familiares cuando platicamos esto. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos a los 27 años ya encontramos senadores. Se les involucra desde una temprana edad, se les capacita para lanzarlos a unos puestos tan importantes como una senaduría. ¿Por qué? Porque al ser joven tú representas una visión y una representación del problema actual en el que incurre tu estado, tu distrito en este caso. En México cambiaron mucho las cosas, se nos niega mucho el acceso, se nos niega la participación. Es casi imposible, si no llevas el apellido, involucrarte. Y bueno, creo que tú lo has visto, o sea, Claro. tú has sido testigo de cómo funciona la política acá y qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer para que se nos considere siquiera. Claro. Sí, coincido contigo, digo, la realidad de las cosas es que, como dices, la participación política de los jóvenes es sumamente difícil en este país, pero creo que en gran medida se debe a que en muchas ocasiones nosotros los jóvenes no nos involucramos y no sabemos realmente cómo es que funciona la política o incluso para qué sirve. Pues bueno, de manera muy breve me gustaría quizás definir los parámetros en los cuales se establecen quiénes son los jóvenes Sí. en el país, que van desde los 12 a los 29 años de edad. Esto creo que es un dato muy significativo porque, a ver, México es un país que tiene 126 millones de habitantes y ¿sabes cuántas personas que se consideran jóvenes hoy pues residen actualmente, son habitantes de México? Somos alrededor del 23.2% de la población. O sea, somos 29.250.000 personas jóvenes que hoy, a decir verdad, no estamos representados. No, claro, ¿No? claro. Entonces, pues digo, por ese lado, sinceramente, yo lo veo muy complicado el hecho de que no exista una representación política tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo hacia los jóvenes. No sé, pues, ¿tú qué Creo que lo dijiste perfecto. No nos sentimos representados. Nosotros los jóvenes llega un punto en el que, como tú dices, se nos inculcó la idea de que la política es un tema para adultos, es un tema ambiguo, es un tema tabú que no se puede discutir en la mesa, pero sin embargo la política nos va a poner las reglas de cómo hacer o cómo no hacer una sociedad. El no estar involucrados nos lleva a una ignorancia de la misma, de no conocer la política. Los jóvenes no participan, creo yo, y desde mi punto de vista, porque están hartos. Okay. Están hartos de no sentirse representados y de que sus necesidades y sus problemas no lleguen a la voz de los diputados, poniendo el tema legislativo. Un diputado no solo legisla, no solo crea leyes, amplifica la voz de su población, de su distrito y los lleva al Congreso. Es un megáfono. O sea, lo único que tiene que hacer es escuchar las necesidades y lo que aqueja a su sociedad y llevarla al Congreso. Eso ya no se hace. O sea, eso lleva muchísimo tiempo que ya no se hace. Claro. Sí, coincido contigo, digo, a ver, primero, a mí me gustaría hacerte una pregunta, Víctor. ¿Para ti qué es la política? La política para mí es, como dicen, es un arte y es una ciencia Ok. de crear los estatutos, Ok. las normas de cómo se va a implementar una sociedad. Ok. Es poner las reglas, es decir, qué necesita mi sociedad y cómo vamos a hacer que esta sociedad prospere. Para mí eso es política. Perfecto. Sí, digo, esto te lo digo porque creo que en muchas ocasiones cuando le preguntamos, por ejemplo, a los jóvenes qué es política, en la gran mayoría de las ocasiones nos dicen, de entrada, corrupción, impunidad, nepotismo, compadrazgo, lo que tú quieras, cualquier adjetivo descalificativo grotesco, ¿no? Pero si se ponen un poquito a pensar más, quizás no entran al tema de la política porque lo ven como algo difícil o un concepto que está demasiado, quizás que es demasiado complicado. Entonces, a mí me gustaría quizás bajarlo un poquito el nivel y yo como defino a la política, y sobre todo creo que es un concepto el cual con los jóvenes se van a sentir muy identificados, es
la toma de decisiones. La política es la toma de decisiones, así fácil. Hay una persona que está, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, que está tomando una decisión por la persona a la cual representa. Y yo a eso le agregaría, pues desde luego, una toma de decisiones con base en el diálogo, porque hoy vemos a muchos representantes, vemos a pues muchos gobernantes, muchos políticos que no se detienen realmente a tomar esa decisión, encontrando puntos de acuerdo entre todas las partes, ¿no? Pues digo, hasta aquí no sé tú qué opinas. Nosotros, como jóvenes, desde que estábamos en un salón de clases y decidíamos qué comer en el convivio, que no, eso es política. Eso es política, porque estamos llevando un diálogo, las ideas, lo que queremos y lo que no queremos, y se llega a una conclusión. Desde ahí, desde muy jóvenes hemos hecho política. La política nos rodea a la sociedad como tal. Sin embargo, lo que tú dices, lo ven como ya algo difícil, es que se volvió difícil. Claro. La política se volvió un tema, además de negativo, de difícil acceso, de difícil participación. Es por eso que los jóvenes hoy, bueno, a mí me da muchísimo gusto decirte que el equipo que está trabajando conmigo son de jóvenes que lo intentaron y que intentaron participar, y ahora se nos está escuchando porque ya somos mayoría. Ya no nos ven solo como una clientela electoral, ya nos ven como una realidad de actores activos, partícipes dentro de la política. Tarde o temprano tenía que pasar. Yo siempre digo que en México se comieron una generación de políticos. Hay una que no está, que es la de los 80s, 90. Esa generación de 35, 40 años no está, no participó porque se recicló una generación. Hay una generación que se eternizó en el poder. Claro, sí, y esto que dices, por ejemplo, de que la gran mayoría, en la gran mayoría de los casos, los partidos políticos, que son quienes consideraron, e incluso algunos que aún consideran que los jóvenes somos únicamente una clientela electoral, pues esa es la razón por la cual hoy no estamos representados los jóvenes, ¿no? Porque desde luego partamos de un inicio en el cual les estoy comentando que un joven se identifica desde los 12 a los 29 años de edad. Sí. Pues obviamente un joven que tiene entre 12 y 17 no va a votar. Entonces, si tú no vas a votar, pues obviamente no le sirves ni al partido político ni a un candidato, ¿no? Claro. Entonces, obviamente se enfocan en personas que pues están pues ya muchísimo más grandes y que están dentro del parámetro de los 18 a los 29 años de edad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría lanzar un dato así que me parece súper importante, y es cuántos jóvenes entre 18 y 29 años estamos en la lista nominal y cuál es el porcentaje de esto. Estamos registrados 26.058.840 jóvenes de 18 a 29 años de edad en la lista nominal, que somos el 27% de los ciudadanos, del total de las personas que pueden votar. ¿Sabes cuál es la media, por ejemplo, de los legisladores en este país? 47. Exactamente, sí, 47. Es entre 48 y 51 años de edad. Es decir, tienen... El Senado es más alto. Exactamente, es decir, tienen entre 18 y 21 años más las personas que hoy están tomando decisiones por los jóvenes. Pues obviamente, ¿cómo podemos esperar que una persona que quizás tiene 51 años... Sí, venga y te hable de que él sabe lo que tú necesitas o lo que no necesitas? Exactamente. O sea, yo no estoy peleado y mi discurso no va a que los jóvenes no estamos peleados con la experiencia, pero se nos negó una participación. Claro. Hoy en día los jóvenes estamos obligados a participar en la política, involucrarnos en este tipo de asuntos, porque, pues, como yo te lo digo, y me dieron la razón mis homólogos de otros partidos, pero los que van contra mí son los mismos de siempre. Se repiten los apellidos, se repiten los actores que siempre van a estar ahí en el poder, que se quieren eternizar 5 o 6 elecciones seguidas. Eso es un descaro. No puede llegar un candidato de 60 años y decirle a los juventudes que él conoce cómo resolver sus problemas. En su momento, tal vez. Claro. O conocer a otro sector. Pero no puedes hablar por los jóvenes. Claro, sí, por ejemplo, ahí está Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? 81 años de edad, creo que tiene incluso más años. ¿Cómo podemos esperar que Porfirio Muñoz Ledo, que tiene más de 80 años, pues tome desde luego una decisión para un joven que apenas está comenzando sus estudios, por ejemplo, ¿no? Yo siempre he dicho que los jóvenes, aunque no nos consideran de esa forma, somos uno de los sectores más vulnerables en el país. Obviamente, para cambiar esto, no solo se trata de un tema de candidatos o de partidos políticos, sino que nosotros mismos, como jóvenes, nos empecemos
a meter a este tema que es la política y comencemos a participar cuando menos pues para conocerla, ¿no? No precisamente necesitamos ser unos expertos o no necesariamente nos tiene que gustar, pero sí conocerla. No, nos guste o no, necesitamos políticos en el país y en el mundo, pero lo que dices es, o sea, tiene toda la razón. Los jóvenes ni siquiera se toman el tiempo de investigar y preguntarse, yo no quiero a este candidato, yo no me siento representado con esto, ¿sabes qué? Analizo los candidatos, él me convenció. En México se ha tornado un tema partidista, los candidatos no los estudian y los candidatos aprovechan de eso, de que la gente ignora quiénes son, de dónde vienen, qué proponen, oye, qué voy a apoyar, qué te voy a proponer a tu sociedad, a tu distrito, a tu vecindad. Vienen, se identifican con un color y votas por el candidato. Eso tiene que cambiar. Claro. Las generaciones que llevan haciendo eso décadas, pues lamentablemente no lo va a cambiar. Eso ya queda hoy en responsabilidad de los jóvenes, los que van a ser apenas actores electorales. Sus primeras elecciones, ellos son los que tienen que llegar y decir, a ver, él me convence, pero él no, pero ¿por qué no? Y cuestionarse a sus candidatos, cuestionarse a los que están diciendo yo te represento. Claro, sí, conocer el perfil del candidato, el perfil del político, desde luego cuál es su trayectoria, que si bien hoy existen nuevos rostros, como los que están viendo, que quizás no tienen una trayectoria enorme en la política, sin embargo, si no comenzamos a participar el día de hoy, ¿cómo esperan que realmente en algún punto lo tengamos, ¿no? Entonces, sí creo súper importante que hoy nosotros los jóvenes que somos el 27% de la lista nominal, como te decía, pues comencemos este cambio, es decir, somos casi un tercio de las personas que pueden votar el día de hoy, ¿no? Entonces, sí creo que este cambio depende de nosotros para tener una mayor participación política, evidentemente juvenil. Y digo, a ver, el hecho de que seamos jóvenes no significa que dejemos de velar por quizás una persona que tiene 60 años. Sí, por otros sectores, pero exactamente. Las generaciones tienen que entender que el ciclo tiene un fin y que el ciclo de participación tiene que empezar a temprana edad. Ya se está logrando, bueno, yo pienso que ya se está logrando, que somos tantos y llega la voz a tal nivel que nos dejan sí o sí participar. Claro que necesitamos políticos con toda la experiencia del mundo, porque la experiencia no tiene que estar peleada con la juventud, pero no nos abren las puertas y eso es lo que tiene que cambiar. Yo creo que ya está cambiando, pero una cosa es, ya levanté la mano, pero siempre va a quedar al final en la gente que va a votar, decidir si quiere renovar a sus políticos, darles la oportunidad. Ok, una cosa es ser candidato y algo muy distinta es llegar a un curul. Eso es totalmente responsabilidad ni del partido ni mía, eso ya queda en la gente, que la gente diga, me convenció este candidato, me convenció la juventud, creo en las juventudes, démosles una oportunidad. Claro, yo siempre he dicho que la política tiene que dejar de tratarse de egos y de ideologías. Y comenzar a tratarse de resultados, es decir, a ver, quizás tú y yo no compartimos en ideologías, tú lo sabes. Sin embargo, estamos aquí sentados porque estamos convencidos de la pluralidad de ideas, de la pluralidad de opiniones, de encontrar consenso, de encontrar puntos de acuerdo y sobre todo el diálogo como principal herramienta en la construcción de la sociedad. Entonces, pues sí, vaya, reitero lo dicho, creo que cualquier persona que sea representante no solo debe de representar o gobernar por aquellos que votaron, sino en general por las personas que se encuentran en su sector de población, ¿no? Entonces, a ver, el hecho de que seamos jóvenes, reitero, lo dicho, no significa que dejemos de ver otros sectores, como tú muy bien lo dijiste, pero bueno, a mí me gustaría pasar a propuestas, no sé tú cómo veas, Víctor. No, claro. ¿Quieres que platiquemos de las propuestas legislativas que traemos? Date. Miren, para abreviar, nuestro partido se gira alrededor de 4 ejes. Sin embargo, y yo me tomé la libertad de estructurar mis propias propuestas legislativas que si me dan la oportunidad yo las llevaré al Congreso. La primera es reformar el artículo 58 constitucional. Tiene que ver con la inspección hacendaria. Nosotros, la bancada de RSP, queremos crear una convención de Hacienda. Esto con el hecho de que no solo en el pleno, sino después se analice, fuera de sesión, si lo que estamos haciendo está bien o está mal, con expertos del sector privado, del sector público, y decir,
Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Claro. Lo que estamos creando va a aplicar a las necesidades sociales o no. Ese es el fin de una convención, ascender en términos muy, muy vagos. La segunda es, yo soy fiel creyente de un capitalismo progresista. ¿Qué quiere decir esto? El capitalismo pues ya está aferrado con el término tan satanizado neoliberal, Okay. pero el neoliberalismo no es malo, el capitalismo no es malo, solo hay que saber aplicarlo. Ni tanto para acá, ni tanto para acá. Que tenga que ser un balance. La mejor fuente de empleos siempre va a ser el sector privado, y eso lo sabemos todos. Pero necesitas el sector público, necesitas al gobierno, que te ponga reglas justas. Queremos nosotros regular la ley del trabajo. Nuestra ley, por así decir, es una ley populista, considerada por muchísimos expertos, porque beneficia siempre al trabajador, y sí, el trabajador es el que siempre tiene que ser beneficiado, pero sin embargo a veces desprotege un poco al patrón, a las empresas, a los empresarios de bajo y mediano nivel, que ellos son la fuente de la economía en México. A veces los desprotege. Hay que amarrar esos sectores que están flojos, hay que apretar esas tuercas. Y bueno, nosotros queremos igual impulsar en términos personales. Nosotros consideramos que los partidos políticos deberían de tener por lo menos el 30% de candidaturas juveniles. Pero eso, pues como estábamos platicando ahorita, es difícil convencer a las instituciones, porque un partido, a fin de cuentas, es una institución. Pero vagamente esas son las propuestas fuertes, personales. La bancada y los candidatos compartimos, Claro. como yo repetía, 4 ejes principales que sí o sí, si llegamos, se van a aplicar. Medio ambiente, género y diversidad, progresismo, que es el capitalismo progresista, y jóvenes. Buenísimo, sí, digo, creo que en el tema de la participación política juvenil tú y yo coincidimos mucho. Yo igual traigo 4 propuestas que van alrededor de ese tema y se enfocan, se terminan resumiendo en una misma, que es precisamente el presentar una iniciativa, una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, precisamente para eso, para establecer cuotas en las cuales pues los partidos políticos tengan cierta obligación de presentar candidatos jóvenes, ya sea hombres o mujeres, ¿no? Pero que estemos, digo, desde luego que existe el principio de paridad, claro que sí, el principio de paridad de género, pero que haya una obligación para que nosotros los jóvenes podamos participar. Hay algunos partidos políticos que desde luego no vamos a mencionar, pero que ya están proponiendo un poquito de ese tema de manera interna en uno de 3 candidaturas que sean jóvenes entre 18 y 35 años, me parece, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, esa es una propuesta la cual yo tengo, que tiene por objetivo el garantizar el principio de igualdad con la participación de los jóvenes, que va de la mano con el artículo 1 de la Constitución, tú muy bien lo conoces, el promover y acelerar la participación política de los jóvenes en cargos de elección popular, y desde luego también el eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural. ¿Por qué? Porque, a ver, quizás nosotros no nos damos cuenta, pero es una discriminación indirecta la que estamos viviendo. Sí, claro que es una discriminación, es a un sector en específico. Exactamente, excluir a los jóvenes. El hecho de que no haya jóvenes entre 18 y 29 años, como es que la ley lo establece, en la participación de cargos de elección popular, es una discriminación indirecta. Sí. Digo, no nos damos cuenta y quizás muchas veces no lo sabemos, pero pasa, está pasando. Es que se disfraza, ¿no? Lo que estábamos platicando hace rato antes de comenzar. Todos los partidos, cuando son épocas electorales, son el partido de los jóvenes y nosotros vamos a apoyar a los jóvenes y presentan precandidatos jóvenes, pero a la mera hora, claro, no es cierto. Te enganchan, te dan un cebo para que muerdas y ellos me van a apoyar, ellos me van a dar la oportunidad de participar, pero eso lo hacen todos. O sea, no es ningún secreto que un partido sí, los demás no. Se ha hecho por décadas. Y como tú dices, o sea, eso no es, para mí no es indirecta, es una discriminación directa disfrazada de que no cumples los requisitos para participar todavía. Esa es mi opinión. Claro, sí, bueno, coincido contigo.